que me suele decir, cago en tía. Sí. Es así, es que los negocios nos comen, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, o sea, pero... Sí. Venga, pues vamos fuera y damos una vueltita por ahí. ¿Qué hago? ¿Cierro entonces la tienda, sí, no? Eso es. ¿Ayer? Sí. Vamos por Comentucal un poco por ahí. Sí, vale. Epa, bueno, aquí estamos otra vez con Javi de Silke. Sí, bueno, iremos un poco preguntándole cosas sobre la tienda. Él tiene, que explique un poco, tenéis una tienda aquí en Artecale, en Durango. Sí, tenemos una tienda de moda es de hombre, vendemos alguna cosita de chica también, pero de moda de hombre, así, de rollo un poco street, un poco así, bueno, informal, intentamos que sean cosas de calidad, en fin. Aquí en el Casco Viejo en Durango, en mitad del Casco Viejo, muy cerquita del estudio de ayer. Sí, vecinos casi, vecinos casi, esquina, casi. Cruzando la esquina y estamos... sí. ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? Pues nosotros llevamos desde 2006, abrimos en septiembre de 2006, estos son como los nacimientos, no te olvidas, 16 de septiembre de 2006. Ostras, sí, sí, 20 añitos vamos a enseguida, sí. Y como desde el 2006, ¿cómo ha cambiado Durango en cuanto a tiendas y así? Mucho cambio. Sí, ha cambiado mucho todo, hombre, la tienda lógicamente, sí, han pasado por ahí un montón de marcas, al principio empezamos también con chico y chica, pues sí que ha cambiado mucho, sobre todo la tienda. Yo no sé si tanto la gente, la forma de vestir y eso que también, pero sobre todo la tienda ha cambiado mucho. Empezamos con chico-chica. Sí. Y trabajamos lo menos 10 años chica, por lo menos. Sí, estuvisteis también mezclados, o sea, chico-chica y luego ya... tuvimos una segunda tienda en Artecalle, muy cerquita tuyo también, pero que no funcionó, no iba como queríamos y luego nos quedamos con chico ya, solamente con chico. Joder. Y claro, o sea, pero en general, es que los chicos, o sea, las chicas como consumen más ropa y tal, pero en vuestro caso, o sea, ¿ha funcionado mejor el tema de chicos o cómo lo ves, el tema ese? Ha sido una deriva un poco, yo creo que al final, y seguramente estará de acuerdo mucha gente que tiene negocios como el mío, que tú empiezas de una manera, ¿no? En mi caso, pues yo estoy en la tienda, entonces yo atiendo yo, controlo mejor la ropa de chico, es más sencillo. Sí. Y luego, pues tenemos un hueco, había un hueco grande, yo creo, cuando empezamos y sigue habiéndolo. Pues terminamos dejando chica y trabajando chico, aunque tenemos alguna cosita de chica también. Trabajamos alguna marca de aquí, tanta, que son de Betaria. Sí. Y pues así, yo creo que te va un poquito llevando. Algún compañero, así alguna persona que tiene en tienda, que me dijo, Javi, te costará un tiempo terminar vendiendo lo que tú quieres vender. Pues por las marcas, porque no puedes coger las que quieras, o porque no tienes el espacio que necesitas, en fin. Pero y efectivamente, hasta que la tienda se estabiliza un poco y ya más o menos vendemos las mismas marcas, aunque siempre vas metiendo cosas, pues habrán pasado 15 años. Joder. Hasta que estabilizas eso un poco y terminas. Sí, porque está bien, el tema de... A mí me da pereza ir a comprar ropa y tal, pero es verdad que tenéis ahí, el tema de marcas bastante atractivas o tal, y es interesante, o sea que igual ya vais cogiendo marcas diferentes que sabes que funciona, que le gusta a los chicos y tal, igual, y vas encajando un poco... Sí, pues, me imagino que como en todas las profesiones, yo procuro tener mente abierta y lo mismo enredo con alguna marca que me dice un cliente que viene a la tienda, joder, Javi, he visto no sé qué cosa y tal, y ¿cómo es? Y miras, luego gente que te viene a la tienda, ferias, aunque más me gustaría ir a ferias, tienes que irte, pues yo que sé, hay ferias en Florencia, en París. ¿Eso cómo funciona? Tipo, o sea, al principio igual teníais ciertas marcas y luego habéis ido profundizando y tal, o... Sí. Eso es. Al principio tú, cuando empiezas tienes una serie de marcas que te gustan. Y de esas marcas que te gustan, unas puedes coger y otras no. En una plaza como Durango, al final, normalmente las marcas tienen un punto de venta. Es decir, un Carhartt pues no vende en varios sitios. ¿Qué tenéis? Carhartt, por ejemplo? Carhartt, por ejemplo, que nosotros tenemos nosotros, pues solo vendemos nosotros. Tenemos, ¿En Durango? O en el duranguesado, o sea, en Durango. En Durango. En el ámbito de Durango. Normalmente
hay exclusividad, o sea, no son acuerdos tácitos, las marcas no se comprometen tampoco al 100%, pero normalmente, entonces, cuando empiezas, pues puedes coger algunas, otras no, y luego ya, pues bueno, tú vas haciendo para vender las marcas que a ti te gustan, ¿no? Sí, sí. Y tienes pero que luego trabajar mucho con... tanta... Sí. Hombre, hay tanta oferta, hay tanta cosa que te puedes volver loco. Nosotros lo que procuramos es tener siempre alguna novedad. Cada campaña, que es que nosotros trabajamos 2 campañas al año, la de otoño-invierno y la de primavera-verano, pues procuras cada campaña tener alguna novedad, alguna cosita nueva. Sí. Y bueno, pues con ciertos criterios ya, al final la experiencia es un grado y sabes más o menos lo que pueda funcionar, aunque siempre estás apostando por cosas. Pero bueno, pues ese es un poco el proceso. Sí, pero ellos, por ejemplo, les tienes que dar confianza de que tu tienda sea la que ponen sus productos y así, o no tanto, o es fácil, o sea... Pues depende mucho de la fortaleza de la marca. Qué sé yo, a ver, por ejemplo, si nos vamos al extremo, por ejemplo, yo que sé, un Nike, por ejemplo, ¿no? Sí. Nike te saca los ojos. Claro, hombre, sí. Te pide unos mínimos, te exige cierta solvencia, bueno, pues te exige una serie de cosas que otras no. Sí. La mayoría de las marcas, y además por las que nosotros ahora mismo ya nos gusta apostar, son marcas pequeñitas que empiezan, que bueno, que lo que te dan son todas facilidades para que tú... Sí, que les interesa a ellos también y entonces vas un poco... Hay tanta oferta y hay tanto talento y tanta gente haciendo cosas chulas que al final, para colocarte, para estar en las tiendas, que tenemos un espacio limitado y unos recursos limitados, pues es muy complicado. Entonces, os vienen muchas, o sea, es decir, os vienen muchas marcas a proponer y le cuesta decir que no igual, ¿no? O sea, mucho... Sí. O sea, todo el rato... Sí, bastante. A ver, no es que sea tampoco un bombardeo y además que está bien, que te ofrezcan cosas, pero sí, continuamente están llegándote cosas, catálogos y cosas. Muchas veces los mismos representantes que te venden ya una marca han cogido ellos la representación de otra cosa que normalmente te encaja bien con tu onda, y entonces pues también a través de ellos también muchas veces coges alguna marca. Y yo, ya te digo, yo siempre a clientes también les tengo ya, a muchos les tengo ya dicho, los que tengo confianza les tengo dicho, oye, estarme un poquito al loro, así, pues gente que yo ya sé más o menos que tiene mis mismos gustos. Para recomendar marcas y así igual, ¿no? Para recomendar y para... Eso, oye, joder, si veis alguna cosa chula por ahí y tal, ¿no? Y te viene uno, por ejemplo, joder, pues he estado en Praga, joder, pues vimos unas zapatillas y tal. Taca, tomar, ¿no? Y tienes ahí, entonces hay centinelas ahí, mirando. Digamos que sí, digamos que sí. Porque las marcas que tenéis, ¿de qué países son, por ejemplo? O sea, Dinamarca... Pues mira, del norte de Europa tenemos varias marcas, ahora mismo tenemos la última que hemos metido es una alemana, Tom Taylor, y luego sí tenemos marcas danesas, tenemos marcas, alguna marca italiana, tenemos alguna marca francesa, tenemos alguna marca alemana, luego tenemos un par de marcas norteamericanas también. En fin, sí. Joder, bueno, Europa y Norteamérica. Sí, eso es, sí. Norte de Europa bastante, daneses, holandeses. Pero los daneses ahora mismo, en el tema de distribución, así por lo menos de lo que yo conozco, unas 3-4 marcas. Sí, o sea, están los potentes, punteros, Suecia también. Sí, son muy fuertes luego en el tema de distribución, de retail y así. Suecia no tanto, también, tenemos también una marca sueca, el Vine, además, eso es la marca top nuestra, pero sí, norte de Europa bastante. Bueno, entonces trabajáis con marcas europeas, danesas, etcétera, y estadounidenses, y luego lo importante también, marcas de aquí, ¿no? O sea, con cuáles trabajáis y cómo es la dinámica con las marcas de aquí. Sí, bueno, pues la idea es un poco... El tener cosas, no sé si exclusivas, tampoco ese es el objetivo, pero sí cosas originales, ¿no? Cosas que efectivamente tengan un toque nuestro. Yo desde hace muchos años de andar por casa pues estampo camisetas, entonces tengo una marca que se llama Kao,
que es la que tenemos asociada a la tienda, y bueno, pues una cosa muy sencillita. Entonces yo desde hace mucho tiempo hago cositas, estampo yo en un taller que me deja un tío mío, y entonces bueno, pues esta es la marca que tenemos asociada a la tienda. Ahí hacéis vosotros, o sea, gestionáis. Sí, lo de Caos, y esto se estampamos nosotros a mano con unos tampones así eso como me interesa, muy caseros. Y bueno, pues esta, por ejemplo, yo que sé, esto es lo último que hemos hecho, cosas súper muy sencillitas. Qué bueno, pero ya hacéis, tenéis típica, bueno, para poner las camisetas y taca y vas. Sí, no es un pulpo en realidad, pero es como un tampón, como si fuera un tampón de... Tipo manual, o sea... Un tampón de tinta que tú le entintas bien y le tensas la tela y le pones, y bueno, pues ahí... ¿Y el molde dónde sacáis? ¿Es por...? Eso nos hacen unos chavales de Sevilla. Como un molde se hace, y luego lo entintas y lo estampas. Eso es como eso no tengo ahora aquí ninguno. No es como la típica estampación con célula fotosensible y tal, que haces así... No es serigrafía, no es serigrafía con fotolito y demás, sino que es un tampón simplemente que se entinta con un rodillo y con dos estampa, colores, ¿no? ¿O es uno? No, es uno, bueno, luego puedes enredar y puedes hacer lo que tú quieras. Pero fíjate, parece sí, porque son los bordes, aquí le estás viendo tú los bordes, un poco de tinta, un poquito más gordita. Sí. Y el fondo negro que le hace como la tinta como gris. Pero es la misma tinta blanca, que sí, es una tinta blanca. Sí, está chulo. Sí. Queda un efecto así como roto, como... No sé si quieres acercar esta también, mira. Queda un efecto como roto. Que luego lo utilizamos también... Está guapo. Lo utilizamos también en Viva, para Viva, que es, bueno, bueno, lo de Viva sí, ahora comentamos. Ahora contamos lo de Viva. Vale, entonces tenéis esta marca, ¿y cuánto tiempo lleváis con esta? Con esta llevaremos ya... Igual, pues desde el principio prácticamente, porque yo en 2004 se me cruzó el cable y empecé a hacer estas cositas. Y cuando pusimos la tienda, en realidad, fíjate lo que es un poco la osadía, ¿no? de plantear el poner una tienda para vender mis camisetas. Bueno, está bien como inicio, pero luego ya la realidad igual era muy osado, sí, ¿no? Bueno, pero está bien. Personas más cabales que yo me lo quitaron de la cabeza rápidamente. Bueno, pero ya sigues con algunas cosas ya. Sí, entonces ahí seguimos. Seguimos con eso. Y luego está lo de Viva. Sí. Bueno, pues Viva es una marca que tenemos dos socios, Ivonne Urizar y yo. Aquí un poco nos repartimos un poco los papeles. Ivonne es un diseñador gráfico buenísimo, me parece. No es porque sea mi amigo, sino porque me parece un crack. Sí. Entonces ya sabes que nos hizo el logo y todo de la empresa, Ivonne Urizar. Nos hizo él, sí, ¿no? Hace poco, sí, hemos incluso presentado en Instagram y tal. Sí. Pues él es muy bueno, entonces, bueno, pues a mí me gusta el diseño gráfico, pero yo soy de andar por casa, entonces yo ahí en su día di un paso atrás y yo me encargo, entonces en Viva yo me encargo un poco del tema comercial, stocks, algo de producción, el estampar cositas también en el taller mío y tal, y Bon es el que lleva el peso del diseño y un poco el creativo, vaya, el que... Tienes aquí una, ¿no? O sea, de Viva... Sí, he traído una que es... he traído una de Jaya Lail, que es, bueno, digamos que es otra pequeña marca que está adoptada por Viva, pero bueno, que es de Viva. Es como un apartado interior que tenéis. Sí, es como otro apartado que tenemos de la marca. Se ve un poco. Y bueno, la camiseta la que tengo yo puesta, esta por ejemplo es de Viva. ¿Y esto cuánto tiempo lleva? Este spin-off o sea, una... Pues esto será del año pasado, hace año y pico, contó un poco la ola de la cesta punta y tal. Sí, que en Durango hay... o sea, en Durango en general, ¿no? O sea, que empezó Ivonne con Gochan, con un amigo suyo, y bueno, luego, bueno, pues Gochan, digamos que pasó a un segundo plano y nosotros adoptamos un poco la marca y seguimos trabajándola desde Viva. ¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos dibujos de este? O sea, de Jaya Lail. De Jaya Lail, ¿cuántos modelos? Bueno, habrá varios logos, habrá como tenemos 1, 2, pues 3, 4 logos ya tendremos. ¿Y todo relacionado con la cesta? Sí, todo relacionado con la cesta, sí. Tenemos página web. En la página web de Viva. De Viva, sí, Viva, bueno, ¿cómo es? Vivasu.com. Ahí tenemos un poco las tres, digo tres porque luego tenemos también una pequeña colaboración con Goracat, con Goran y con Chaver del Orrio, que hacen también bolsos maravillosos.
y tenemos una colaboración con ellos, también con Vivacat. También es eso, un poco buscando. ¿Estáis buscando? No, estamos ya, está ya funcionando desde hace tiempo, ya desde hace un par de años así. Pues un poco buscando eso, ¿no? Buscando lo que te comentaba antes, de la cercanía, de cosas originales, de colaborar con gente que tiene un poco las mismas inquietudes, los mismos intereses que tú, pues un poco ese rollo, ¿no? Sí, la parte artística también, un poco de diseño y tal. Sí, eso es. Luego, por ejemplo, en la tienda también al hilo de eso, pues hace también un par de años o 3, con la Cesta Punta, aquí en Durango cogió un grupo de gente joven, cogió un poco el testigo de lo que era la escuela de Cesta Punta, de la escuela de Cesta Punta. Y entonces, pues un buen día vinieron a la tienda, oye, joder, pues estábamos pensando a ver si te interesa algún patrocinio y tal y cual. Y entre todos buscamos una fórmula que resultó ser un éxito, que lo que hicimos fue, en vez de hacer un patrocinio al uso, que era darles dinero y que te pongan una lona o que te hagan publicidad aquí o allá, lo que hicimos fue editar unas camisetas con el logo de la escuela bordado y que luego se vendían en la tienda y en el frontón. Y eso ha sido un éxito también, porque también de alguna manera vinculas el comercio local al deporte local. A los chavales que empiezan a hacer un deporte, me da igual cuál, y eso también funciona muy bien. O sea, sacasteis el tema de High Alail y luego ellos, en base a eso, vinieron los de Cesta Punta. Sí, bueno, fue un poco en paralelo, con todo el tema, con toda la explosión esta de la Cesta Punta que ha habido y tal, sobre todo en Vizcaya ahí. Pues un poco al hilo de eso, sí. ¿Y estampáis vosotros las camisetas que usan ellos? Entonces? En este caso no, en este caso se bordan. Bueno, se bordan, pero diseñasteis vosotros y gestionasteis. Bueno, sí, era un diseño, era el logotipo de la habían diseñado ellos. Aquí yo ya no intervine para nada. Y sí, eso ha sido un éxito. Pero sobre todo el éxito, yo creo que es ese, un poco el vincular el comercio con, esas sinergias entre diferentes. Sí, las sinergias, ¿no? Eso yo estoy muy contento. Aparte que luego para ellos también yo creo que ha supuesto también de alguna manera se visibiliza la escuela de Cesta Punta, porque pusimos aquí pues Durango High Alail, se visibiliza la labor que hacen, muchas veces son gente altruista que no. Pero bueno, eso ilusión, eso en vez funciona, de contratar en no sé dónde pues ser alguien del pueblo y tal, es interesante. Sí. Hola, bueno, perdón por interrumpir el vídeo, simplemente era para comentaros que nosotros hacemos este tipo de entrevistas para informar a la gente sobre temas culturales, lo que hacen diferentes profesionales, pero bueno, nosotros somos un estudio de arquitectura y nosotros nos dedicamos a reformas de caseríos, viviendas de planta nueva, edificios públicos. Y abajo tenéis un link para que os podáis suscribir a nuestra newsletter. Solemos enviar información sobre arquitectura, etcétera. Y luego aparte tenéis la posibilidad en otro link aquí abajo también para ver los pasos que hay que dar para reformar un caserío, tema precios, etcétera. Y bueno, echarle un vistazo al canal de YouTube y animaros a suscribiros también, ¿vale? Que nos es de gran ayuda para poder seguir haciendo estos vídeos de otras temáticas. Bueno, y ahora sí, seguimos con el vídeo. Con el rugby también hemos hecho alguna cosa también, o que estamos en esas también, de hacer algo también parecido. Otra marca, otra submarca, no marca, digamos, con Viva en este caso, pues hemos hecho unas camisetas bordadas así con el DRT aquí, así como muy sencillo. Pues un poco eso, buscando visibilidad para todos, ¿no? Un poco de eso se trata, de sinergias. Sí, porque la marca general de Viva es más abstracto, ¿no? O sea, como el que llevas tú, un poco figuras abstractas, más... Bueno, sí, de todo, cuadrados, aquí nos falta Ivonne para que nos cuente él un poco. A ver si se anima, ya le he dicho, pero... por dónde van los tiros, pero sí, pero... bueno, aquí... nos divertimos mucho, también nos llevamos disgustos, pues como todos los proyectos y todo eso, pero nos divertimos mucho y no nos agobiamos con el tema de aquí, por ejemplo, en Viva no tenemos colecciones, no hacemos colección de verano, colección de invierno, tal, sino que vamos pues a lo que nos apetece, nos va saliendo, Ivonne me propone cosas, pues mira qué chulo, pues he visto esto, he visto lo otro, ¿qué te parece? Y un poco así vamos sacando cosas y refrescando la marca continuamente.
y eso lo hace bastante divertido y bastante ágil. Sí, luego lo que comentaste, ¿no? Colaborando también con artistas diferentes de vez en cuando y tal. O sea, sí, intentamos hacer. Sí, a lo largo del tiempo hemos hecho colaboraciones con Oyer Flores. Joder, pasa yo, mi memoria, que me perdonen, pero si no me acuerdo, una chica también que hicimos unas camisetas así muy bonitas. Y ahora mismo estáis procesando también otros diseños para igual el año que viene o lo que sea. Estáis trabajando. Sí, bueno, hay cositas en el horno, ya en la semana que viene seguramente ya tengamos cosas nuevas. La gente ya tiene una percepción ya viva, llevamos ya 10 añitos, ya casi 10 años, ya dale que te pego. Y ya tenemos muchos clientes, gente que le gusta la marca y que viene, y la verdad es que guay. Oye, hacer este tipo de cosas, además, si estás igual en la tienda focalizado y luego en paralelo ir haciendo estas cosas, te enriquece también. Sí. Nos pasa a nosotros también con el tema de estos vídeos y tal, pues al final estás con el tema de arquitectura, pero nos gusta la imagen, grabar y tal, y bueno, al final es entretenido. Sí, eso es. Está bien, hay que moverse. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal? Pues bien, o sea, el sector está, bueno, a ver si hacemos una entrevista con un constructor de Baserrigintzak, con Asier, porque para comentar el tema de la construcción cómo está, porque hay mucho trabajo, pero está muy enrarecido el tema. Entonces, sí, hay trabajo, pero o sea, no sabemos dentro de un año lo que va a pasar o dentro de 2 años, o sea, está el mercado muy alterado. Entonces quiero hacer una entrevista en cuanto a eso para analizar la situación. Va bien, para pero ver el porqué de esa sensación, sí, ¿no? Sí, porque bueno, nosotros nos dedicamos a hacer viviendas unifamiliares, caseríos, obra pública también tenemos de pequeña media escala y tal, y hay movimiento, entonces hay que desarrollar proyectos, tal, y luego está el tema de la administración, que cada vez está peor. Sí. Y bueno, de aquí un mensaje a la administración que espabilen un poco porque las licencias se alargan, tal, pero bueno, es parte de la gestión y de nuestro trabajo. Un poco que fuera más ágil, ¿no? El tema de burocrático, digamos, ¿no? Un poco los permisos. El año pasado, por ejemplo, pues se alargaron un montón de proyectos porque, pues tema de ayuntamiento, estás esperando la licencia y lo que antes tardaba 2 meses, ahora tardan igual 5. Según en qué ayuntamientos, pero... Y bueno, es pelear un poco y bueno, nos gusta también el tema, pero es un poco... Pero bueno, hay que, como en todos los negocios, pues hay que pelear y pues tienes rachas buenas, luego problemas, solución, tal, y es así. Eso es un día a día, ¿no? Sí, es verdad que... Es interesante. Bueno, y de cara al público, o sea, todas estas marcas y tal, o sea, la actitud del público, la recepción de todos estos diseños y tal, ¿cómo lo ves? O en cuanto a psicología social, o sea, la gente se arriesga mucho con los diseños, prefiere algo más tradicional, está cambiando. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. No sé, y además luego siempre yo puedo hablar por mi pequeño mundo, ¿no? En Silke, ¿no? Yo recuerdo siempre una cosa que me pasó con mi cuñado, que me dijo, Gaisca, que es un fenómeno, y me dijo, joder Javi, un día me dijo, joder Javi, yo creo que en Silke habéis hecho que la gente de Durango vista mejor. Sí, o sea, y dije, hostia, eso de verdad que me fui, o sea, todavía hasta me emociono un poco, ¿no? Porque es que dices, hostia, es que al final eso es lo que pretendes, ¿no? Sí. Eso es lo que pretendes. Pero, y luego la percepción de la gente, pues yo siempre he huido, y bien lo saben los que me conocen bien, o sea, yo no he sido nunca una persona que ha seguido la moda, ni que me ha gustado. Mi madre me decía, cuando yo le dije que iba a poner una tienda de ropa, me miró así de arriba abajo y me dijo, a ver, me estás tomando el pelo. Me dijo 3 veces, me estás tomando el pelo. Con lo que he peleado yo contigo para que vayas a las tiendas. O sea, yo nunca he sido una persona de esto. Y nos pasó también, que esto también es curioso, cuando abrimos la tienda nosotros no teníamos ni idea de este mundo. No teníamos ni idea. Y cuando nos plantamos a comprar las primeras colecciones decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué compramos? ¿Pero cómo te dio? O sea, ¿te dio el ramalazo y empezaste y...? Bueno, sí, pues tenía esa inquietud. Yo de formación soy licenciado en químicas. Yo soy licenciado en químicas. Trabajé unos años aquí en una empresa aquí cerquita en Durango, en Izurza. Y bueno, pues hubo ahí una... ¿En cuál? En Fosrock. En Fosrock, joder, sí, que son productos industriales. Pues ahí hubo una reestructuración, o sea, una compra por un grupo inversor, y ahí unos cuantos nos fuimos a la calle, nos mandaron a la calle, y entonces ahí que yo pues ¿qué tendría yo? Pues yo tendría 30 años, 30 y pocos. Y de repente te encuentras y dices, hostia,
yo que me pensaba aquí fundamental en la empresa, porque hacía todo esto, de repente no soy. Entonces, bueno, eso es una lección de vida, de decir, oye, aquí no hay nadie imprescindible. Y bueno, y tenía la inquietud del diseño gráfico, me gustaba, me gustaba dibujar algo y tal, no, soy muy torpe dibujando, pero me gustaba el tema estético, me gustaba. Y entonces hice un curso yo ya hacía camisetas hacía ya cositas. Pero para vender a mis amigos, o sea, para mí, para mis amigos. Y entonces me salió un curso de diseño gráfico. Era un curso de varios meses y tal, que hice y tal, y de repente nos plantamos ahí en 2004, yo pues 2004, en 2005 estuve trabajando en otros sitios, y un día se libró esta lonja, porque esta lonja pertenecía a mi padre y a mi tío, sigue siendo parte de mi tío y parte mía. Y se libró la lonja. Y vino mi padre y tal, y dijo, oye Javi, está la lonja, esto si quieres tal. Y te cuadró todo. Fue todo como bastante rápido. Fue como bastante, oye, pues que hago en 10, a ver, ponemos una tienda, camisetas, no, camisetas solo no, porque tal, espera que salta. Pues, era marzo, teníamos que abrir en septiembre con los plazos que se manejan en este mundo. Estábamos ya muy, o sea, casi sin poder comprar nada, porque se compra a 6 meses vista. Claro. Y entonces, bueno, tuvimos la suerte que encontramos una representante alemana que tenía en Barcelona, tenía un showroom con varias marcas que nos cuadraron pantalones. Nada, o sea, contactaste sin tener mucha idea. Y fue todo tan rápido que esta chica tenía una marca de pantalones vaqueros, otra marca que era de jerseys de punto y así, otra marca de vestidos de chica y no sé qué, y otra marca que era de... ¿Qué más? Bueno, el caso es que casi con lo que nos vendió ella ya podíamos algo de cada podíamos llenar la tienda ya esto. Y entonces fue así. Qué bueno, me acuerdo en el viaje de vuelta de Barcelona pensando el nombre. Joder, ¿qué ponemos y tal? El Lerele, joder, nos gustaba el Lerele, pues eso, pues de Barcelona a Zaragoza fue Lerele, de Zaragoza a Pamplona fue otro nombre y al final terminamos con Silke, que nos gustaba Silke porque bueno, pues jugaba con el silk, lo de seda, tal, nos gustaba una actriz entonces Silke, que había una actriz española que nos gustaba mucho, en fin, bueno, pues cosas así, de repente Silke va, pues suena, venga, y así. Y así fue. Y me has preguntado por lo de esto. Yo nunca he seguido modas. De hecho, me sigue ocurriendo que me vienen los representantes y me dicen, pues para el año que viene viene un mogollón de marrones y tal. Yo no les hago mucho caso. O sea, yo intento comprar lo que me gusta. Con el tiempo vas viendo que conviene. Esto se reirán muchos de mis colegas, pero conviene comprar cosas que no te gustan mucho, pero que sabes que se venden. Hombre, claro, conviene, pero bueno, al final lo que te basas es un poco en el gusto tuyo. Y pues y aquí luego ya cruzar los dedos y dice, a ver si tengo la suerte de que la gente tiene los mismos gustos que yo. Es un poco así. Pero lo que has dicho en Durango, o sea, a mí me pasa, es que me da una pereza comprar ropa y tal y cual. Y tener esta tienda aquí que vienes y hay cosas interesantes, pues esta camiseta tal, o sea, compras tal, pero cuesta, pero y luego ya el nivel de modernismo que le quiere dar cada uno, de arriesgarse con la ropa o tal, porque ¿cómo ves? O sea, bueno, el tema Mira, pues un poco de la tienda también, ahora que has dicho eso, o sea, ya te digo que no hay nada premeditado en el sentido de decir no vamos a vender esto ni vamos a vender, sino que un poco se ha ido dando, ¿no? Un poco lo que al final yo creo que refleja un poco también la forma mía de vestir. O sea, yo me gusta lo que yo de aquí me pondría casi todo y lo que haces es fijarte en eso. Más allá de ahí, o sea, más allá de ahí no es que es muy complicado, y ahora yo también decir, pues la gente cómo viste la gente de Durango o cómo no viste, pues no sé, es que cada uno, yo ya te digo, en mi pequeño mundo yo intento, tengo un cartel, intento que la gente salga de aquí, o sea, pues eso es lo que tienes que pretender y lo que pretenderás tú también cuando ejecutas una obra, cuando haces un proyecto, lo que sea, lo que debemos
lo que tengo claro es eso, que la persona que entre por aquí y se vaya con algo, se vaya contenta. Es que eso, o sea, bueno, yo también hace poco he tenido con un cliente, es que igual quiero hacerlo así, pero igual a mí no me gusta tanto, pero es que la casa es para ellos. Entonces yo tengo que sacrificar mis gustos de vez en cuando para conseguir algo que les gusta. Y bueno, el equilibrio al final eso es. Pero... Aquí, por ejemplo, eso, en ese sentido, cuando alguien se prueba algo, ¿no? Pues tú eres honesto y pues te veo así o te veo asado. Pero hay veces que le ves a la persona tan contenta, tan esto, que aunque tú dices, pues le queda grande o le queda pequeño, le ves a la persona tan a gusto pues ya está, que dices, pues oye, si tú te ves bien, igual te queda, pero no, tal. Es que... Estupendo. Quiero decir que aquí no hay una norma escrita de cómo tal, que la persona se vaya a gusto, en nuestro caso que se sienta bien cuando se mira al espejo, porque al final cuando vas vestido es un reflejo, ¿no? Es verdad, eso le voy a tener que dar la razón a mi madre, o sea que, porque yo he discutido mucho con mi madre con la ropa, cuando era un chaval iba sí, hecho lo que unos decías zorros. antes, Iba hecho unos zorros. Y es verdad que es la manera de vestir sí creo que es un reflejo un poco del estado de ánimo muchas veces, de cómo nos vemos a nosotros mismos, y en ese sentido, si la gente sale de aquí pues sintiéndose un poquito mejor, pues ese es el objetivo. Es que es como el primer reflejo interior, ¿no? Al final es la piel, la segunda piel, la ropa, digo, o sea, al final es como... Y si uno se ve maravilloso con una sudadera que son 2 tallas más para ti, que te ves grandísima, pues estupendo, pues ya está. Sí, qué bueno. Y el tema, bueno, vamos a entrar un poco en tema de, saliendo un poco de Silke, un poco en Durango, por ejemplo, el comercio, ¿cómo lo ves? El pequeño comercio, ¿cómo está? Bueno, o sea, los retos que tenéis o... Pues bueno, está la cosa rara, esta misma mañana, o rara, no sé si es rara. Quiero decir que, ¿cómo decirte? O sea, yo creo que nos afecta a todos el tema de, ¿no?, la sensación de que todo se está encareciendo mucho, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Hay una sensación, ¿no? La sensación de que vas a la carnicería, de que vas a la alimentación, pero es que luego, los viajes, viajar, un billete de avión, todo, ¿no? En nuestro caso también, pues en su momento se encareció la lana un montón, entonces los jefes de punto se dispararon, esa sensación. Que creo que refleja una realidad que efectivamente, oye, pues que no llegamos igual tan holgados como antes a todo lo que queremos, ¿no? Problemas, en mi caso, problemas del primer mundo, que sí que... pero que hay una serie de cosas que tú dices, hostia, esto ya no me sale, ¿no? El alternar, el tomar algo, lo que sea. Entonces, yo creo que al final eso se refleja en el consumo. Esto no es tontería, pero claro. Y entonces, ¿qué notas? Pues que no hay alegría. O sea, la alegría esta que hablamos los comerciantes, cuando hablamos de alegría, para que todo el mundo, bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Pero es la persona que te entra en la tienda, hace así, mira esto, jo, qué bonito, tal, jo, qué bien me queda, pim, pom, pum, ponme esto y esto, ¿no? Esa es un poco la alegría, ¿no? En la carnicería, ponme unas chuletas, ponme no sé qué, en un proyecto, oye, ponme estos materiales, no me importa, ponme aquí, ponme ahí. Entonces esa alegría, ya yo creo que desde hace tiempo que no se ve, pues porque efectivamente estamos un poco contraídos, y luego que gastamos en muchas más cosas, creo yo, ¿no? O sea, también, que si Netflix, que si el otro, que si el móvil, que si tal... tenemos cosas no necesarias que nos han hecho obligatorias en teoría, que no lo son. Entonces, bueno, pues aquí podemos hablar largo y tendido del comercio en general, ¿no? Pero ¿habéis notado eso? O sea, en los últimos 2 años, año y pico, o sea, esa alegría... Sí, bueno, en los últimos 2 años, digamos, nosotros en los últimos 2 años sí que estamos notando cierto parón. O sea, se va un poco, cuando siempre hemos ido creciendo, llevamos un par de años, pues que no crecemos, eso, no facturamos parecido o menos que antes, en fin. Bueno, buscas otras cosas, buscas otras historias, buscas colaboraciones, buscas cosas. Siempre puedes. Y en lo que yo como veo esto, pues el comercio en Durango, tenemos un comercio muy potente, súper potente, una asociación súper potente que trabaja súper bien. Que están ahí para todo lo que necesitas. La verdad es que
vamos, chapó, o sea, siempre si necesitas cualquier documentación o una gestión de una subvención, o sea, quiero decir, ayudas para la gente que quiere tener un negocio y que quiere emprender y así, yo creo que hay un montón. O sea, lo mismo de las administraciones que lo mismo de las asociaciones, de Bizkaidendak, de Euskaldendak. Yo creo que hay mucho recurso que está a disposición del que quiere emprender y el que quiere llevar un negocio. ¿Qué ocurre? Pues que se cierran un montón de negocios, es verdad que se abren otros y que también la percepción de que hay personas, porque en todos estos años estás con mucha gente y palpas un poco cómo funciona, pues que ahí también hay negocios que se cierran porque, oye, pues porque el dueño o la dueña o el responsable pues hostia, ha pensado que aquello era otra cosa. Y sí, esto. Hombre, como en cualquier negocio, pero sí. O sea, no siempre los negocios se cierran porque la situación está mal o la tal, sino que bueno, luego hay que sacrificarse, ya sabes, tú lo sabes bien, ¿no? Hay que, joder, hay otros factores externos. Desde fuera se ve lo bonito, como siempre, ¿no? Desde fuera se ve lo bonito, pero hay que currar mucho, hay que meter muchas horas, hay que estar pendiente de muchas cosas. Y entonces, bueno. Porque vosotros tenéis tienda física y luego en internet también, o sea, os movéis también en internet. Sí, tenemos tienda online. Es más un escaparate que un punto de venta, aunque se puede comprar. Pero a nosotros nos resulta bastante complicado. O sea, es verdad que tienes un escaparate y 24 horas los 7 días de la semana, pero como tú, otros tantos. Nosotros que trabajamos con marcas bastante conocidas, pues tenemos que pelear con las marcas, con las propias marcas, que al final tienen sus páginas propias y es normal que un consumidor, que una persona que quiere una camiseta de Carhartt, pues se la compre al mismo precio, se la compre en Carhartt que se la compre en Silke sin saber quiénes somos. Otra cosa es que vengas, que seas de Durango y me conozcas y vengas aquí. Porque el alcance físico, vosotros por ejemplo, que viene gente por ejemplo de Eibar, Zornotza, Bilbao, Bizkaia, o sea... Sí, tenemos gente digamos que no sé, hasta Bilbao no llegamos, de gente igual que trabaja en Bilbao, que trabaja en Durango y es de Bilbao y así sí. Pero sí, no, además del entorno, Elorrio, Marquina, Ondarroa, no sé si nos viene gente. Eibar empieza a venirnos gente, porque yo creo que tienen ahí un déficit de tiendas, ¿no? Hay muchos eibarreses se me quejan de que tienen poquitas tiendas como estas y tal. Creía que había un movimiento en Eibar, no hay tanto. Pues no debe haber, no, por lo menos en lo que es chico, en lo que es en ropa de chico y tal. Claro, es que es un sector un poco, o sea, que os habéis especializado en tema de chico y, o sea, parece que igual, ostras, más arriesgado, pero igual al final es un nicho que es importante. En realidad. Sí, en realidad hay seguramente habrá 10 tiendas de chica por cada una de chico, seguramente. Muchas serán de chico y de chica, ¿no? Sí, nosotros en este caso nos hemos especializado un poco en chico y todavía muchas chicas que que nos compraban antes, muchas chicas me dicen, joder, no vais a poner de chica y tal, buen chico, pues me gustaba a mí esto y lo otro. Y alguna vez estás un poco caliente, pero que va, no. Qué bueno. Porque hay el tema, en el País Vasco, el tema de muchos chicos también, el tema de Mendizale, o sea, tipo, pues ropa de Gore-Tex, más de montaña y tal, ¿no? Entonces, tu misión también es un poco ir cambiando eso, ¿no? Un poco que se renueve o cómo ves el tema ese. Pues eso, mira, eso es lo que me decía mi cuñado también, ¿no? Es que, es curioso, que habíamos conseguido eso, que mucha gente que iba un poco más con la estética esta del monte, bueno, está bien, está perfecto, pero que habíamos conseguido sacar a mucha gente de ese estilo y llevárnoslo un poco más vestido y tal. Qué bueno, un poco que haya variedad y tal, es más divertido. De eso se trata, sí. Bueno. Sí, por lo menos que haya opciones, ¿no? Que tengas opciones. Bueno, a mí sí me pasaba, y esto viene de largo, a mí sí me pasaba en Durango que me costaba encontrar ropa que me gustaba. Me costaba. Es que luego aparte está el tema de que no sabes con qué identificarte para cómo vestirte, tal, o sea, es que no hay, aquí en el País Vasco es que no ves mucha variable, bueno, ahora igual más, pero antes es que es un mundo. Sí.
Pues Entonces... esto a mí me costaba mucho trabajo encontrar en Durango. Y mira que ha habido tiendas buenas en Durango, pero no me costaba. Qué Así bueno. que mira. Pues, a veces pienso si no puse la tienda para no tener que ir de compras yo. Bueno, para autotienda y para, bueno, está, si cumple esa función y te resuelve, pues, y luego de paso vendes, pues ya está, o sea, y te resuelve la vida, es curioso. Pero así es. Mira, estas cosas también que guapas. Sí. Sí, los colores, ¿no sabes? Sí, para que enseñes un poco diferentes ropas que tenéis. ¿Cuál más tenéis? ¿Tipo de colores y así? Pues bueno, te enseño de colores. Pues mira, luego bueno, las chupas estas yo creo que son súper bonitas, así con estos colores así ya de... ¿De dónde son? Estos son de Element. Ajá. Bueno, esta es una marca nueva. Ajá. Lo que pasa que ves, por eso te digo, porque está todo aquí súper apretado, si no luce nada. Mira, por ejemplo, qué camisa más guapa, qué bonita. Es que son chulas ahí de... Sí. Sí, con Esta es una casa, pues lo que te decía antes de meter en alguna cosita nueva, sí. de vez en cuando. Esto es una casa son de Barcelona. Ajá. Y hacen sobre todo eso, camisería así fresquita, para verano y así. Sí. Súper bonitas. ¿Y algún otro tipo de...? Brava. Sí, cosas sencillitas. Ajá. Luego camisas también tenemos así, este tipo de camisas. Son chulas ahí frescas. O sea, de polo así diferente también. Estos un poco... Sí, es que eso es chulo, que son estilos diferentes. O sea, al final no tienes algo estéticamente igual. Sí, o sea son apuestas esto que haces aquí con estas cosas. Sí. Además, este tipo está llegando, ¿no? O sea, este formato como de los, no sé, 50 o retro. Retro. Sí, es curioso. Con el polo. Eso habéis notado mucho el cambio ese también a ese estilo. A ese tipo de... Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que hay de todo. Ajá. Hay de todo. Yo, por ejemplo, voy a una colección. Mira, este es L'Oreal. Es chulo, sí. Luego los colores son súper bonitos. Sí. Los colores que utilizan. Mira, esta también qué bonita. Así, tono teja, así, muy bonita. Ajá. Si tú y yo vamos a una misma colección a comprar ropa, tú y yo sacamos dos colecciones absolutamente diferentes. Sí. Ajá. Hay colecciones, por ejemplo, Volcom, ¿no? Volcom tiene una colección tan grande que tú, por ejemplo, vamos tú y yo a comprar la colección de Volcom al mismo sitio y sacamos una selección absolutamente diferente. Sí. Y que igual no tiene ni que ver, fíjate. Lo que te digo, porque son colecciones tan grandes. O sea, entre ellos, que no tiene una y los míos son diferentes. Y la misma marca tiene todos los extremos. Y la misma marca tiene un montón de, hombre, siempre manteniendo una línea y una coherencia, pero que cambia un montón. Cambia un montón. Entonces, si tú pones una tienda y vendes las mismas marcas que vendo yo, tienes una tienda seguramente bastante diferente a esta. Joder, está chula la tienda también, final. Porque luego hay tanto donde elegir y tanta cosa que... Pues ha sido la entrevista, a ver, esa está bien, para que la gente se entere un poco del background, digamos, de a ver de dónde viene todo y tal. Un placer, de que verdad. Al final estamos viéndonos todo el tiempo las tiendas y tal y no sabemos lo que hay detrás, así que bueno, si ha merecido la pena para mostrar todo esto, pues bienvenido sea. Una gozada que tomes este tipo de iniciativas, la verdad es que está guay. Y ahora tenéis además la feria, ¿no? Tenemos la feria, este fin de semana estamos en Landako Gunea, el viernes, sábado y domingo. Sí, bueno, esto ya está editado, pero bueno, ya... eso, pues la feria de stocks, que seguro que funciona muy bien. Bueno, beste baripa. Gero arte, agur, bai, agur.